En la parapsicología, una psicofonía es un fenómeno auditivo que se produce cuando una grabadora capta sonidos que no parecen tener una razón de reproducirse. La misma etimología de la palabra alude a que son fenómenos producidos por energía psíquica y se asocian con sonidos fantasmales. A lo largo del tiempo, muchas psicofonías han sido captadas en vivo por radio o por televisión, y al parecer estas no tienen una explicación concreta. Sin embargo, lo que nos reúne hoy aquí sucedió en el año 2008 en un programa de radio colombiano, y tomó una notoriedad nunca antes vista. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a la supuesta niña fantasma de la Mega. Era una noche normal de Colombia, cuando Héctor Contreras y Daniel Tres Palacios se encontraban en su labor de locución para el programa El Cartel Paranormal de la Mega, un programa nocturno sobre off topics donde también se toca lo paranormal. Según testimonios del público aquí en YouTube, en un tiempo desde las 21 a las 23, una llamada que le haría la piel de los oyentes, que no eran pocos al momento, llegó al estudio. ¿Aló, la Mega? Hola, Sí. ¿mi abuelita? ¿Cómo? Abuelita, ¿eres tú? Abuelita, abuelita, ¿Qué es eso? No me asuste, Contreras, con sus llamadas locas hasta ahora. ¿Quién habla? Abuelita, No. abuelita, ¿Aló? Maldita sea, no me vas a dejar asustar. ¡Aló! abuelita. Al otro día, este era un evento comentado por todos, incluso con gente diciendo que se fue la energía eléctrica de sus casas, y otros decían que sus coches se quedaron varados. El público comenzó a preguntarse de qué se trataba esto. Entonces, cuando pretendían pasar de largo el tema, la llamada volvió al aire trayendo las mismas consecuencias, pero esta vez estaba un poco más agitada. Esto no estaba planeado por nada de eso. ¿Aló? Abuelita, ¿Secretito? abuelita, ¿Cómo les pasa? abuelita. Quiero mi abuelita. Fue entonces cuando los locutores comenzaron a investigar de esto. Para apoyarse con el tema, consultaron a los parapsicólogos Edwin Ocampo y Edwin Robles, quienes llegaron a la conclusión de que esto se trataba de una entidad paranormal pidiéndoles ayuda. También se descubrió que tras la grabación se oía lo que parecía un fuerte incendio de fondo. Tras un tiempo de investigación cedida por la presión del público, ambos Edwin fueron al estudio de radio donde la niña que anteriormente había llamado tomó posesión del cuerpo de Ocampo, contando su historia que narraba que esta niña quedó atrapada en un incendio buscando a su abuelita. Finalmente, el espíritu de la abuelita también se manifestó en el estudio y pudo irse en paz con su nieta, no sin antes dejar a todo el centro de Colombia sin energía eléctrica. Bien, esta es la historia tal cual según los relatos y apoyada con el documental que Discovery le hizo al caso. Sin embargo, en mi opinión, el caso se torna demasiado fantasioso desde el vamos, así que veamos algunas opciones que puede que hayan sido el detonante de este caso y analicémoslas a profundidad. Opción 1. Este caso fue completamente planeado. Opción 2. Fue una llamada de broma y la aprovecharon. Opción 3. Es una psicofonía real. Opción 4. Esta es una broma de programa que se salió de control. Empezando por la primera opción, vemos algunas falencias desde el principio. ¿Aló, la Mega? Hola, ¿mi abuelita? Así es, cuando Héctor responde la llamada, la niña dice hola, e incluso él responde al saludo. Esto no sucede en la segunda llamada, lo que no deja dudas que al menos la primera es una llamada a tiempo real. Las psicofonías pueden tratarse de diálogos a tiempo real, pero en su mayoría lo que son captados en vivo no suelen ser así, y con respecto a esto, esta no fue captada como tal, es decir que no fue un accidente ni se filtró ninguna voz en un micrófono. Claramente, alguien llamó a la estación y la llamada fue respondida. Más adelante en el caso, se dice que se oye de fondo madera crujiendo y quemándose, pero esto no puede ser oído en el audio original, ya que el que hay por internet contiene mucha estática de fondo de la emisión. Entonces, a menos que se comparta el audio de estudio por un medio oficial, esto es imposible de saber realmente. Y el último punto es el supuesto backmasking que tiene la grabación. En este se escucha a la niña decir algo muy trágico. Sin embargo, yo he regrabado con mi voz toda la grabación y la revertí, y no suena tal cual, pero si imitamos ese pequeño acento triste de la niña, sí que se oye algo muy parecido fonéticamente. Quiero a mi abuelita. Y lo quiero a mi abuelita.
Pasemos a la opción 2. Las llamadas de broma existen desde siempre. Esto no es nada raro y menos para un programa nocturno top en audiencia como era el caso. Claramente pudo ser una llamada de broma y el programa aprovechó el boom inesperado de esta para crear toda una campaña de marketing referente al caso. Aún así, ¿cómo es posible no saber públicamente de qué número llamaron? Es decir, cuando tú respondes una llamada es porque claramente viene de otro sitio, incluso si es un número oculto. Es un dato importante saber que los programas de radio han de tener identificadores de llamadas en sus estudios. Para exactamente esto, identificar llamadas de broma. Además, este no es un audio limpio como en el caso de otras psicofonías famosas. Es decir, en estos audios se escucha resoplar, y también se escucha como si trataran de fingir o mantener ese tono de voz, y nos falta mencionar que ocurrió varias veces. Opción 3. Nunca se puede descartar que es una psicofonía real, aunque parezca obviamente falsa. Sin embargo, sí se debe poner a prueba los logros y la reputación de quienes hayan investigado para tener mejores conclusiones al final del día. Puede sonar cruel, pero con esto no pretendo desprestigiar el trabajo de nadie. Pero si una buena reputación te procede, tienes más chance de que la gente crea que hablas con la verdad. Los dos investigadores son nativos colombianos y tienen una carrera extensa en los medios audiovisuales, así como libros sobre conspiraciones y otros temas publicados. Pero yo creo que en el momento debería haber sido analizado por más personas, al menos alguien destacado internacionalmente. En especial cuando notamos que en el documental de Discovery toda la información se encuentra manipulada al extremo y las personas que nos informan se toman esto como si fuera cierto. Opción 4. También puede tratarse de una broma inocente del mismo programa que se salió de control, y entonces decidieron terminarla cuanto antes para ya no tener la presión del público y de esta manera cerrar el tema y que quede como una vieja anécdota. Los testimonios de cortes de luz y otras anomalías pueden ser casualidad o incluso arreglados con la propia emisora para respaldar el evento final importante que sería la despedida. Cabe mencionar que todo este evento se estaba transmitiendo en vivo por radio. Bien, cabe mencionar que en este video no pretendo desprestigiar el trabajo de nadie, y me ciño a la libre expresión sin nombrar de forma dañina a nadie. ¿Tú qué piensas sobre el caso? ¿Lo crees o no? Realmente yo al escucharlo por primera vez sí que me metí un poco de incomodidad, pero luego cuando lo escuchas varias veces y lo analizas a fondo, es evidente que es falso. En fin, este es el final del video. Si te gustó, suscríbete para más contenido como este. Recuerda que los primeros ven antes y es bien precio LATAM. Si tienes alguna idea o sugerencia me la puedes dejar en este mail, en la caja de comentarios o en el Discord del canal que estará en la descripción. Habló Tony para Tony Rodríguez TR y chao, belezas.